La Inquisición española. El solo nombre evoca imágenes de tribunales sombríos, acusaciones susurradas y el escalofriante espectro de la tortura. Sigue siendo una de las instituciones más infames de la historia, sinónimo de persecución religiosa y represión de la disidencia. Su largo alcance se extendió por continentes y proyectó una larga sombra sobre la Europa moderna temprana. La Inquisición española no fue una repentina erupción de fanatismo. Surgió de un contexto histórico específico, alimentado por ansiedades políticas, fervor religioso y tensiones sociales. La España de finales del siglo XV era una nación en movimiento, emergiendo de siglos de conflicto y lidiando con su recién encontrada unidad y poder. La persecución de las minorías religiosas, particularmente judíos y musulmanes, se convirtió en una herramienta para consolidar el poder e imponer la conformidad. La Inquisición española empleó una gama de métodos para identificar, interrogar y castigar a los sospechosos de herejía. Estos métodos eran tanto sutiles como brutales, diseñados para quebrantar la voluntad de los acusados y obtener confesiones. Su poder se basaba no solo en su autoridad legal, sino también en su capacidad para infundir miedo y sospecha dentro de las comunidades. La mera mención de la Inquisición podía sembrar el pánico entre los ciudadanos. Se animaba a los vecinos a delatarse entre sí, creando una atmósfera de paranoia donde cualquier desviación de las normas sociales podía interpretarse como un signo de herejía. La confianza entre amigos y familiares se erosionaba rápidamente. Una vez acusados, los individuos se enfrentaban a un proceso legal aterrador y a menudo desconcertante. Los procedimientos eran complejos y favorecían a los inquisidores, dejando a los acusados en una posición de extrema vulnerabilidad. A menudo eran encarcelados durante meses o incluso años sin conocer los cargos específicos en su contra. La incertidumbre y el aislamiento eran herramientas adicionales de control y castigo. Los juicios de la Inquisición estaban envueltos en secreto, y a los acusados rara vez se les permitía confrontar a sus acusadores o presentar una defensa adecuada. La falta de transparencia aseguraba que el poder de la Inquisición permaneciera incontestado. La tortura, tanto física como psicológica, era una característica central de los interrogatorios de la Inquisición. Los métodos de tortura eran variados y diseñados para infligir el máximo dolor sin causar la muerte inmediata. El uso de la tortura se justificaba como un mal necesario, un medio para salvar las almas de los herejes, obligándolos a arrepentirse. Los inquisidores creían firmemente que su misión era divina y que cualquier medio era válido para cumplirla. Si bien la religión jugó sin duda un papel central en la Inquisición española, no fue el único factor motivador.
La Inquisición fue también una herramienta de poder estatal, utilizada para reprimir la disidencia, eliminar a los rivales políticos y confiscar riquezas. La monarquía española, ansiosa por consolidar su poder y llenar sus arcas, encontró un socio dispuesto en la Iglesia. La confiscación de bienes a los declarados culpables de herejía era una lucrativa fuente de ingresos para la corona. A los acusados a menudo se les confiscaban sus bienes incluso antes de que comenzaran sus juicios, dejando a sus familias en la indigencia. Esta práctica, combinada con el miedo a ser tachado de hereje, creó un poderoso incentivo para la conformidad y la obediencia. Las actividades de la Inquisición se extendieron más allá de las fronteras de la propia España. La Inquisición española no terminó abruptamente. Fue un proceso largo y complejo. Su poder se fue desvaneciendo gradualmente a lo largo de los siglos XVIII y XIX, influenciado por el cambio de actitudes sociales, el auge de los ideales de la Ilustración y el declive del poder español en la escena mundial. La sociedad comenzó a cuestionar las prácticas y la autoridad de la Inquisición. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas debilitaron aún más la autoridad de la Inquisición, al igual que el creciente movimiento por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en la historia europea. En 1808, las fuerzas de Napoleón Bonaparte invadieron España y la Inquisición fue formalmente abolida. Este fue un momento crucial que cambió el curso de la historia española. Aunque fue restaurada brevemente después de la derrota de Napoleón, finalmente fue suprimida para siempre en 1834. La restauración fue efímera y no logró recuperar su antiguo poder. Para entonces, la Inquisición había perdido gran parte de su antiguo poder e influencia, pero su legado continuó proyectando una larga sombra sobre la sociedad española. Las cicatrices de su dominio eran profundas y duraderas. La Inquisición española dejó una huella imborrable en la historia, la cultura y la psique nacional de España. Su impacto se siente hasta el día de hoy, recordándonos un pasado complejo y tumultuoso. Se erige como un escalofriante testimonio de la capacidad humana para la crueldad y la opresión. Durante siglos, este oscuro periodo de la historia ha sido un símbolo de lo que puede suceder cuando el poder se utiliza para sembrar el miedo y la intolerancia. Es un crudo recordatorio de lo que puede suceder cuando se permite que el miedo y la intolerancia florezcan sin control. Las vidas destruidas, las familias separadas y las comunidades enteras que vivieron bajo la sombra de la sospecha y la acusación nos muestran el precio de la ignorancia y el fanatismo. Puede que las llamas de los autos de fe se hayan extinguido hace mucho tiempo, pero las brasas de este oscuro capítulo siguen brillando, instándonos a recordar, a aprender y a permanecer vigilantes contra la amenaza siempre presente de la tiranía y la persecución. La memoria de estos eventos nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y las injusticias que aún persisten. La historia de la Inquisición española no es solo una historia de sufrimiento e injusticia. También es una historia de resistencia, entereza y el espíritu humano perdurable. A pesar de la opresión, hubo quienes se mantuvieron firmes, quienes no dejaron que su espíritu fuera quebrantado. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, hubo quienes se atrevieron a desafiar el statu quo, a alzar sus voces contra la opresión y a luchar por un mundo más justo y compasivo. Estos valientes individuos nos enseñan que la lucha por la justicia y la libertad es una batalla continua. Su valentía nos sirve de inspiración a todos para defender lo que es correcto, para desafiar la injusticia donde quiera que la encontremos y para nunca dar nuestras libertades por sentadas. Nos recuerdan que cada generación tiene la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos.
Que el recuerdo de la Inquisición española sirva como una advertencia atemporal, un llamado a la acción para asegurar que tales horrores nunca se repitan. Que siempre estemos atentos y comprometidos con la construcción de un mundo más justo y humano.